Reporte 100. Tenemos en la línea, le digo, a Michelle Martínez, neumóloga pediatra. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Esta situación de que a los niños no les pasa nada con el COVID es real o está lejos de la realidad? Bueno, tenemos que ser cuidadosos con esa información. No tenemos que caer en alarmismos, pero si bien a la gran mayoría les va bien, sí hay casos de pacientes que se nos complican, sí hay casos de niños que presentan no solamente cuadros graves de COVID, sino complicaciones posteriores al COVID. Entre ellas el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que sí es grave y sí pone en riesgo la vida. Es independientemente de que hayan cursado con un COVID leve. Y esos casos fueron reportados pues desde el inicio de la pandemia. Y al ir incrementando el número de niños que ha presentado COVID, pues incrementa el riesgo de presentar este síndrome, ¿no? Y también existen niños que pueden tener alguna condición preexistente que los pone en riesgo de presentar un COVID grave, una neumonía por COVID, incluso requerir intubación o requerir oxígeno y presentar las complicaciones que presenta un adulto, ¿no? Entre ellas, la principal y lo que no se nos debe de olvidar es que tanto Sonora como en México tenemos un gran número de obesidad infantil. Entonces tenemos pacientes de 10, 11 años que tienen ya un sobrepeso tan importante que pues como si fueran un adulto, y esto los pone en exactamente el mismo riesgo que una persona que no tuviera su edad pues de ese peso. Entonces, en lo personal sí he tenido pacientes, sobre todo, en el grupo de rango de los adolescentes, que han presentado complicaciones y COVID graves. Afortunadamente ninguno ha fallecido, pero las consecuencias posteriores a haber tenido COVID todavía meses después las seguimos viendo con estos niños, ¿no? O sea, que han tenido que llevar un proceso de rehabilitación muy grande, que tardaron mucho tiempo en dejar el oxígeno posterior a la hospitalización. Y pues eso para cualquier persona es complicado, pero para un niño es muy difícil decirle que todavía no puede correr, que todavía tiene que tener muchos más cuidados que cualquier otro posterior a haber tenido esta enfermedad, ¿no? Entonces, si bien el porcentaje, la proporción en la que los niños se complican, esa se sigue manteniendo igual, al incrementar tanto los casos de niños o de personas, menores de 18 años, pues incrementó mucho el número de pacientes pediátricos que veíamos. Es decir, si a lo mejor el 2% de los niños se complicaban, pero ahora en lugar de ver 100 niños con COVID vemos 1000, pues evidentemente este número se ha incrementado de manera muy importante. Y esto es porque poco a poco a lo largo de estos 2 años se han ido relajando estas medidas de protección, estas burbujas en las que los teníamos. Buenos días, doctora. Obviamente la variante Omicron ha sido una de las más contagiosas y ha llegado ya también a los casos pediátricos. En ese sentido, hemos visto que en otros países pues ya se ha iniciado la aplicación de la vacuna en menores de edad hasta los 5 años. Aquí en México pues todavía no ha llegado esa situación. La pregunta sería, pues qué tan conveniente sería ya empezar a buscar la aplicación del biológico ya en casos pediátricos. Sí, tenemos que recordar que en Estados Unidos la vacuna para los mayores de 12 años está, pues ya casi va a cumplir un año aplicándose, de 12 años, y en México solamente la tenemos aprobada hasta los 15 en pacientes sanos y 12 si tienen alguna comorbilidad. Y esto, más que por fines de que sepamos que no funciona o que existe algún riesgo, porque no es así, ya se ha comprobado la seguridad, es más que nada por una estrategia por la falta de vacunas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea una recomendación internacional vacunarlos. Recientemente, en los últimos meses del año, en Estados Unidos se aprobó la vacuna
a partir de los 5 años. Entonces, esto es porque la vacuna Pfizer, que es la única que está aprobada en menores, pues ha demostrado una seguridad y ha demostrado ser efectiva para las complicaciones. Y creo que hay que puntualizar algo. Si bien, o sea, la mortalidad de niños es baja, la muerte no es la única consecuencia que puede tener el COVID. Las complicaciones, sobre todo el COVID largo que se ha visto mucho, y también las complicaciones como el síndrome multisistémico, son complicaciones reales que merman mucho la calidad de vida. Entonces, el hecho de que la mortalidad sea baja no quiere decir que la morbilidad lo sea tanto. Entonces, por eso no es despreciable los casos en niños. Además del estrés que le genera a la familia, evidentemente, pues ver a un hijo enfermo o ver a varios niños de la casa con síntomas. Y entonces, hablando de esto, doctora, ¿cómo considera usted que está manejándose la pandemia, cómo se está manejando el esquema de vacunación de anti-COVID, pues, contra el COVID-19 en esta población, en los menores? Después de lo que nos ha comentado, pues entendemos que sí es de riesgo, que puede ser de riesgo también para los niños. ¿Cómo ve usted la forma en que se ha estado manejando con los menores de edad la cuestión de la vacunación en México y cómo se vislumbra también a futuro? Entiendo la estrategia, entiendo el porqué cuando tienes un número limitado de vacunas. Okay. Pero creo que el mensaje es el erróneo. El decir, los niños no se complican, los niños se pueden curar con Vicks Vaporub, eso es erróneo. O sea, eso confunde a la población, y decirle que no les va a pasar nada o que tienen cero riesgo, creo que ese es el problema. Pueden decir, no tenemos el número suficiente de vacunas, hay población que está en un riesgo mayor y tenemos que priorizarla, pues sí, pero si está en las posibilidades de los pacientes, de los padres, vacunar a sus hijos, definitivamente es algo bueno, definitivamente es algo benéfico. Y yo en lo personal es lo que les comento a los padres en la consulta o cuando se acercan conmigo para preguntarme si aplican o no la vacuna. Sobre todo en pacientes que tienen alguna condición que los pone en un riesgo mayor, como alguna enfermedad del corazón, alguna enfermedad pulmonar, obesidad, alguna enfermedad que tenga sus defensas bajas, que necesiten tratamientos para bajar sus defensas, como las enfermedades autoinmunes, o que estén pasando por un proceso de cáncer. Estos son pacientes con un riesgo mucho más elevado de la media promedio, y aparte que no respeta pues la edad. Entonces, claro, si está en la posibilidad de los padres vacunarlos, definitivamente los encomiendo a hacerlo. Doctora, muchas veces por estos mismos discursos, por esta misma desinformación, por las redes sociales, por lo que uno lee y de pronto no busca más allá de lo que le aparece por ahí de manera viral en internet, en redes sociales, muchas veces las personas se confían. Y entonces hemos visto también que los adultos, pues muchos no se cuidan y muchos se cuidan ellos, pero vemos que andan acompañados de menores y los menores son libres. Creen que los menores no contagian o no se contagian o no entendemos por qué, pero todavía falta esa cultura de enseñarle a los niños, sobre todo ahorita que están regresando ya a clases presenciales, el cómo protegerse, el cómo seguir las medidas, pues, para evitar contagios. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerles entender a los padres y cómo esos padres pueden enseñarle a sus hijos pequeños el por qué y el cómo cuidarse? Porque es muy fácil decirlo, ponte el cubrebocas, no te lo quites, ponte gel, pero ¿de qué manera hacerlo para que realmente lo entendamos y lo entiendan ellos? Y creo que el problema, como bien lo señala, somos los adultos, porque la verdad los que han demostrado una resiliencia impresionante son los niños. Los niños, para empezar, todo el primer año, me atrevo a decir que estuvieron encerrados en una burbuja. Sí.
les cambiamos su vida, los metimos a casa para las clases presenciales, les quitamos a sus amigos, les quitamos todo y aún así, digamos, fueron adaptándose. Y conforme, pues digamos, fue esto pasando, pues ya los empezamos a sacar más y a exponer más. Y no está mal el aprender que a lo mejor esto va a durar mucho más. O sea, la pandemia próximamente, espero yo, y creo que todos, se va a acabar, pero se va a convertir en una endemia. Claro. Es decir, va a seguir habiendo casos de COVID, así como lo sigue habiendo de influenza, muy probablemente de manera estacional y con brotes. Por lo tanto, tenemos que seguir con estas medidas, tenemos que aprender a lidiar con ellos. Y los niños, o sea, no es una falta de entendimiento de los niños, sí es un poco una irresponsabilidad por parte de los adultos, porque los niños hasta la fecha creo que utilizan mejor el cubrebocas que nosotros y son más conscientes de la distancia, son más conscientes de que a veces no se pueden acercar a otros niños. Porque yo lo veo cuando van conmigo a la consulta, les tengo que quitar el cubrebocas para revisarlos y muchos hasta se asustan, pues. Entonces, me lo quito, no me lo quito. ¿Aquí sí. ¿Qué tengo que hacer? Dicen, ¿no? Sí, voltean inmediatamente a ver a la mamá, así como si es correcto quitársela. Sí. Entonces, creo que tenemos que mandar un mensaje correcto también con ellos y enseñarles las medidas correctas para cuidarse, como bien comentabas, el cubrebocas muy probablemente llegó para quedarse y creo que eso nos genera más conflicto a los adultos que a los niños que ya están bien adaptados a él. Entonces, eso también, no solo para COVID, hemos visto que, pues gracias al uso del cubrebocas, se ha disminuido muchísimo otras infecciones virales que antes veíamos en gran medida, pero que son un poquito menos contagiosas que COVID, pero no menos graves, como influenza. Claro. Prácticamente desde que empezó la pandemia, pues ya no hemos visto casos por el uso del cubrebocas. Ha apoyado pues estas medidas por el COVID a otro tipo de contagios. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por esta información muy valiosa, muy importante, y ojalá los adultos lo entendamos y ojalá los adultos dejemos la irresponsabilidad, dejemos la desidia y nos informemos más también, nos informemos más sobre esta situación. Gracias a la doctora Michelle Martínez, neumóloga pediatra. ¿Dónde la encontramos, doctora? Me encuentro en Hospital San José Hermosillo. Y pues me encuentran en redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, como doctora Michelle Martínez, neumóloga pediatra. Solamente pues recordarles lo que bien comentas, por favor acérquense a redes oficiales, vean información oficial, no se dejen llevar por cadenas de WhatsApp, por videos de YouTube. Y si tienen alguna duda, acérquense a su pediatra o acérquense a un médico que vea este tipo de casos, porque la información es clave para esto y todavía, a pesar de ya tener cerca, pues más de 2 años con esta pandemia, todavía hay mucha información, muchos mitos y muchos malos manejos también. Claro. Entonces, acérquense a fuentes oficiales, acérquense a su pediatra o acérquense a especialistas del tema. Muy bien, muchas gracias. Que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias. Buenos días. Reporte 100.